a todos. Ahora sí. Hola, bienvenidos a todos. Quiero empezar por mencionar que sí tenemos interpretación disponible en inglés por Zoom. Si para activar la función de interpretación, buscan y hagan clic en el globito que está en la parte de abajo de su pantalla. Está titulado Interpretación. Selecciona el idioma que le gustaría escuchar y si no desea escuchar el audio original, recuerden hacerle clic en silenciar original. Just a quick note that we do have interpretation available on Zoom. You'll find the globe on the bottom of your screen labeled interpretation. Select the language you want to hear. And if you, as an option, if you don't want to hear the original audio, make sure you click mute original. Bueno, quiero hacer la invitación y bienvenida oficial de parte de Hispanics in Philanthropy a nuestra serie de conversaciones. Esta es la conversación número 6 de 8 para el programa de migración y desplazamiento forzado. Es una serie que estamos de nuestra parte del programa tratando de elevar las voces a raíz de la intersección de migración. En Hispanics in Philanthropy, nuestro programa busca promover la justicia y proteger los derechos y condiciones de los migrantes, solicitantes de asilo, refugiados en los Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe. Trabajamos para apoyar un ecosistema pro-inmigrante diverso de organizaciones de primera línea, defensa, litigio y construcción de movimientos. Nuestra visión es un mundo donde las personas que no desean migrar tengan el derecho a permanecer en sus países de origen y quienes desean migrar puedan hacerlo con dignidad, humanidad y la oportunidad de integrarse fácilmente en comunidades receptoras. Estas conversaciones que llevamos abordan en la realidad de la migración de hoy, analizando las complejidades de impacto que enfrentan las personas en movimiento, sus familias y el ecosistema que los apoyan. También en estos conversatorios hemos incluido voces de migrantes, los que se han empoderado en compartir su experiencia y luchar por cambios. Y finalmente las conversaciones llevan obviamente un análisis sobre las políticas públicas que afectan a esta población. Quiero notar que para los que estamos aquí, si tienen preguntas, por favor escríbenlo en el chat y vamos a ir recopilándolas para que al final podamos tocar base. Quiero agradecer que tenemos 3 increíbles periodistas aquí para llevar esta conversación. El primero es Alberto Pradilla. Es un periodista con más de una década de experiencia en cobertura sobre temas de derechos humanos, la migración, política y violencia. Es reportero de la unidad N+ Focus y autor del libro Caravana como el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad y coautor de Migrantes de Otro Mundo. Gracias, Alberto, por unirse hoy. También tenemos Liz Rebeca Alarcón. Ella es analista política y emprendedora social. Es fundadora y directora ejecutiva de Pulso, un medio digital que produce contenido noticioso de la historia y cultura latina. Pulso le llega a más de 1 millón de hispanos en los Estados Unidos con el fin de incrementar el poder político de esta comunidad. Gracias, Liz. Y finalmente tenemos Imer Geraldo Chévez, es un periodista de Radio Progreso, una institución radial comunitaria y de inspiración cristiana que está basada en Honduras. Muchísimas gracias, Imer, por estar aquí desde Honduras, obviamente virtualmente. Él es reconocido por su trabajo en el acompañamiento de las caravanas que se iniciaron con más fuerza a partir del 2018, donde miles viajaron desde Honduras, El Salvador, por Guatemala hasta México. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y ahora empezamos. Si me pueden ir contestando, ¿qué es lo primero que piensan cuando piensan en la migración? Y como pues aquí pensamos en equidad de género, Liz.
Buenísimo. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes primero que nada y muy emocionada de tener esta conversación con ustedes. Piensa en mi familia. Es lo primero que pienso cuando pienso en la migración. Mi familia migró de Venezuela a Estados Unidos en diferentes fases, algunos por elección, otros por obligación, y cada uno tiene como que su propia historia, ¿no? Entonces pienso en mi familia, la experiencia que tenemos nosotros como muchos nacidos aquí, que igual tienes ese apego, esa identidad de inmigrante porque vienes de familia de inmigrante y también las historias de mi familia y lo que les ha costado venir a este país. Así que eso es lo primero que se me viene a mí a la mente. Súper importante. Vamos a ir con Imer Geraldo, si quieres contestar. ¿Qué es lo primero que piensas cuando piensas en la migración? Bueno, lo primero es la migración forzada, porque claro, cuando uno migra porque quiere migrar, porque estoy bien aquí, pero otro país me ofrece mejores oportunidades de manera digna, eso es un poco normal. Cuando la migración es forzada, es donde uno comienza a hacerse muchas preguntas. Y por ejemplo, yo fui migrante a los 16 años, intenté viajar a Estados Unidos, me regresé a la frontera de Tijuana, vi un poco cómo era el camino, el sufrimiento, y luego he visto a mi alrededor cómo la gente migra en familia con sufrimientos. Conozco muchas personas de mi entorno que han muerto en el camino rumbo a Estados Unidos. Conozco mucha gente que ha sido raptada y conozco otra gente que ha pasado de mi entorno. Entonces, cuando yo escucho la palabra migración forzada, escucho como, siento como que es el peor momento o uno de los peores momentos de los seres humanos. Gracias. Y Alberto, ¿qué es lo primero que piensas? Pues yo la verdad que pienso mucho en barreras. Es decir, creo que desde hace mucho tiempo que llevo trabajando en la migración, tanto en América como en Europa, lo que pienso es que lamentablemente los países privilegiados, Estados Unidos, los países que forman la Unión Europea, lo que se dedican es a encerrarse y a crear muros más altos, con cuchillas más afiladas, con policías mejor armados, para impedir que la gente que lo necesita pueda atravesar esas barreras, ¿no? Entonces, no sé, sí, cuando pienso en migración pienso mucho en barreras y en lo injusto del papel de los países privilegiados. Gracias. Tocando sobre ese tema de familia, sobre los países también privilegiados, me gustaría preguntar desde su perspectiva, eh, si han tenido algunas diferencias culturales o morales o algunas filosofías personales que han influido en su vida y experiencia laboral. ¿Quién quiere ir primero? Bueno, Gerardo, si quieres contestar, realmente hago la pregunta también porque me pareció súper curioso. Radio Progreso tiene estas raíces eh, cristianas y pensaba que pues quizás en ese tema a base de algunos valores de su profesión, quizás influenciaron ahí cómo hacer la cobertura. Bueno, en lo particular nosotros somos una radioemisora de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y entonces nuestra emisión va encaminada con una opción preferencial por los sectores más empobrecidos y marginados, y los migrantes son parte de ese sector. Entonces, cuando una persona, desde por sí, las personas empobrecidas y vulnerables viven en precariedad en sus países de origen, pero esa precariedad y esa vulnerabilidad se aumenta cuando ya sale de su propia patria de manera irregular. Y entonces, en una misión de estar ahí acompañándolos a través de la información y del análisis, Radio Progreso toma también la bandera del tema de la migración desde la perspectiva de los derechos humanos. Y nosotros, contrario a muchos periodistas, tenemos una parcialidad
hacia las personas más empobrecidas. Para muchos y muchas no es periodismo, para nosotros es una opción preferencial. Los sectores más empobrecidos, vemos a Dios no arriba ya en el cielo, sino vemos a Dios y a las diosas insertados en los seres humanos que más sufren. Por lo tanto, estamos ahí, caminando con esos dioses y con esas diosas que van muriendo a veces en el camino, pero que van muy llenos de esperanzas, de un futuro mejor que se les niega en su propia patria. Gracias. Y quería pues como hablar también, Liz, tú habías mencionado que estás basada en Miami y de tu propia experiencia has tenido un poco de impacto acerca de la cobertura que haces con tu familia en venezolana. So if you can just hablar un poco sobre eso. Sí, wow, estar en Miami conecta tantos de los temas en los que está abordando Gerardo y me siento tan identificada con esa misión, no nada más en lo personal, sino cuando pienso en la razón por la cual fundé Pulso hace 4 años, que ya tiene el medio andando y comunicando. Fue en gran parte, sí, por mi experiencia en Miami, que somos una ciudad de inmigrantes, es una ciudad mayoritariamente compuesta por inmigrantes latinos, lo que llamamos a majority minority city, que eso es raro verlo en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí en esta ciudad lo que vemos es que las personas que están en el poder, tanto político como en el sector privado, son latinos y te permite verte triunfando en este país como inmigrante de una manera muy diferente que capaz lo puedes sentir en otras ciudades de Estados Unidos. Entonces eso me motiva mucho y definitivamente influye en la misión de Pulso, que es tratar de transmitir, sí, las injusticias que se le están haciendo a nuestra comunidad, pero también el orgullo que tenemos en cuanto a las contribuciones que hemos hecho en este país. Mucho se dice que la frontera nos cruzó, ¿no? Cuando piensas en las personas de origen latino, especialmente en la parte oeste de nuestro país, porque existían nuestras comunidades aquí mucho antes de que Estados Unidos fuese el país que es hoy. Entonces, pensando un poco en esa narrativa y en el privilegio, hablando de países privilegiados, como decía Alberto, Miami es una ciudad privilegiada en ese sentido, que te permite ver tus posibilidades como migrante muy, muy diferente. Y quería también abordar un tema relacionado a la primera pregunta, que es para nosotros... es importante combatir la xenofobia que muchos políticos lastimosamente sienten en este país y también por eso, conociendo que hay una narrativa de xenofobia en contra de los latinos, especialmente en este país, y sabiendo que eso existe en los medios tradicionales, Pulso trata también de combatir eso. Así que, bueno, seguiremos hablando de esos temas y mucho más, estoy segura. Sí, y si quisiera hacer un follow-up también, en esa cobertura, o sea, hablamos de pues, diferentes sectores, ya sea el gobierno, ya sea la percepción de diferentes sectores sociales en los países. ¿Hay un mito o concepto erróneo que escuchas sobre esta población que pues quisieras explicar un poco más desde su perspectiva? Yo creo que, mira, eso me viene muy bien que plantees esto porque es algo que actualmente en México, que es donde vivo, donde llevo años viviendo, estamos enfrentando continuamente, es la narrativa por parte del gobierno para justificar su política de control, detención y deportación, ¿no? Entonces, digo, creo que en México lamentablemente se ha incrementado mucho la xenofobia y el rechazo a los migrantes, a pesar de ser un país expulsor. O sea, la mitad de las personas que son interceptadas en la frontera con Estados Unidos son mexicanas. Y sin embargo, se ha incrementado esta xenofobia. ¿Por qué? Porque la posición adoptada por el gobierno Andrés Manuel López Obrador, por sus pactos con Estados Unidos, primero con Donald Trump y después con Joe Biden, ha sido la de justificar su papel de policía. Entonces, ¿qué mitos? Pues muchos, pero uno de los que más me parece que
que es injusto es el que habla de los inmigrantes como personas engañadas, como personas que no sabían lo que estaban haciendo. Es decir, como una especie de muñecos que se dejan llevar por redes de tráfico en las que no saben absolutamente nada. Porque con eso lo primero que estamos haciendo es despojarles de su capacidad de decisión. Es decir, acertada o no acertadamente, con los riesgos que impone, obviamente, como decía el compañero, forzadamente en muchas ocasiones, es decir, sin tener la capacidad de decisión, pero parece como que les hurtamos la pequeña capacidad de decidir en cada momento, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que combatir. Es decir, los migrantes son sujetos que tienen su destino, o sea, es decir, que toman decisiones, que deciden por dónde ir, que deciden si pagan a un pollero es porque no hay otra forma de avanzar, y creo que eso es una de las cosas. Por otro lado, pues bueno, ya están las cosas te quitan el trabajo, solo, pues que generan delincuencia, que etcétera, que son un montón de cosas xenófobas que es que, en mi opinión, lamentablemente se están incrementando por los acuerdos entre gobiernos que hacen, que imponen una lógica perversa, que es la de penúltimo contra el último. Es decir, México impide la llegada de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, Guatemala impide la llegada de hondureños, Honduras impide la llegada de venezolanos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que hay que romper con esa lógica perversa. Gracias, Alberto. Me parece súper poderoso lo que comentaste. Pues creo que también parte de esta conversación es poder explicar y dejar saber que pues, las personas que están tomando estas decisiones son, primero que nada, humanos y tienen esos derechos a tomar decisiones por su bien. Me pregunto, esto no está en las preguntas, pero me pregunto si dentro, bueno, ya sea ahora o en otro momento, en otras posiciones como periodista, si dentro de esas decisiones editoriales, ¿verdad? Tienen esta percepción sobre la comunidad migrante, si han enfrentado algunos challenges, algunos retos dentro de esas decisiones editoriales de cómo dentro de su periodismo pueden explicar o educar a sus mismas audiencias a través de quizás un suceso que pasa. Sí, bueno, ¿cuántas cosas, no? Yo creo que conectando las dos preguntas, en nuestro caso en Pulso, la maquinaria de extrema derecha y de desinformación ha afectado muchísimo, especialmente a la comunidad latina, porque sabemos que ha sido la prioridad de inversión de esta maquinaria en las últimas dos contiendas electorales. Entonces, ¿qué vemos nosotros muy a menudo, por ejemplo, en nuestros comentarios cuando hacemos cualquier historia acerca de la inmigración? Vemos la repetición de narrativas xenófobas por parte de nuestra audiencia con términos que deshumanizan a los inmigrantes. Por ejemplo, el término en inglés illegal alien. Estás literal llamando a una persona un extraterrestre ilegal. Entonces, la narrativa que tratamos de implementar nosotros en esos casos es, primero, nadie es ilegal, un ser humano no puede ser ilegal, tiene un proceso legal o no legal. Entonces, ahí empieza la educación. Y nunca tratarlos con términos que no tengan como énfasis su condición humana, seres humanos primero que todo. Entonces, antes de siquiera llegar a la historia o al punto que estamos queriendo tratar de la noticia que sea, tenemos primero que cambiar el léxico, decir por qué esos términos no son los apropiados. Entonces es un proceso educativo bastante extenso cuando simplemente a veces quieres es reportar una historia o contar una anécdota de algún migrante o de algún suceso que esté ocurriendo. Entonces eso lo hace difícil, pero es nuestro deber, primero que todo, combatir esas narrativas porque lo vemos muy rampante. Entonces, ¿qué ocurre? No llegas siquiera a poder contar la historia porque ya hay un bloqueo y hay una deshumanización que se perpetúa por parte, de nuevo, muchas veces por los lectores sin querer, pero cuando la narrativa no se combate,
eso ocurre. Y quería también contestar la otra pregunta que estabas haciendo acerca de cuál es el mito. Estoy 100% de acuerdo con Alberto y también creo que otro mito es que los migrantes o las personas que están buscando asilo, los refugiados, no han hecho su tarea. Lo vemos ahorita en el caso con los migrantes venezolanos buscando asilo en la frontera de Estados Unidos. Tenían sus procesos legales abiertos en Estados Unidos, pero la narrativa de que es un proceso y de que hicieron algo erróneo y que fue ilegal, a veces combate el hecho de que estas personas tenían su proceso, saben cuál es el protocolo, saben que tienen que llegar a la frontera para poder solicitar su asilo, saben que tienen que estar aquí en el país para poder tramitar este proceso y son mucho más inteligentes y estudiados acerca de las leyes migratorias de lo que muchas veces los medios tradicionales cubren. Gracias. También en ese tema me quisiera preguntarles también el impacto, o sea, las razones por cuales las personas deciden estar en movimiento desde, yo diría, desde el último año. Vemos con uno de los temas que estamos ahora empezando a hablar en HIP o Fundar Más es sobre el tema de los migrantes que pues migrantes climáticos que han tomado esa decisión, ya sea por huracanes, terremotos. Yo me pregunto si esos temas o ya políticas que han cambiado en ciertos países, si ustedes han visto algunos temas en las tendencias de cobertura, ya sea por esos medios grandes o medios más niche, y si me pueden hablar sobre lo que han visto en ese cambio, el por qué, y quizás algunas predicciones a lo que piensan que ya en el 2023 estarían tocando. Gerardo, me encantaría empezar contigo. Bueno, en cuanto al tema de la migración y el cambio climático, por ejemplo, yo estoy nosotros estamos ubicados en la zona norte de Honduras, específicamente en lo que se llama el Valle de Sula. Estoy a unos 30 minutos de San Pedro Sula, en el municipio de Progreso Lloro. En este momento, a unos 5 kilómetros de donde estoy en la radio, el río Lua que atraviesa el Valle de Sula está causando inundaciones. Hay cientos de familias con sus casas con el agua al techo. El río amenaza con desbordar más. Hay pérdidas de cultivos. Estas personas son potenciales migrantes. De hecho, el Valle de Sula es la zona del país donde más salen migrantes rumbo a Estados Unidos o a España. Luego, el tema de la feminización de la migración. Muchas mujeres están migrando junto a su familia. Ayer, casualmente, observaba yo que iban de una comunidad del Progreso, 5 familias completas. En una familia iba mamá, 3 hijos y 2 hijas. El mayor tenía 14 años. Ya no soportaba, había perdido los cultivos de granos básicos, su casa había sido inundada, al igual que el resto de las familias. Y iban en esa ruta migratoria con apenas, llevaban en su bolsillo, como decimos en Honduras, llevaban en su bolsillo $20, hasta donde les ajustara los $20 y allí iban a pedir dinero para viajar rumbo a Estados Unidos. Familias completas. Luego, en el resto del país, el tema del cambio climático está causando grandes estragos. Aquí hay inundaciones, pero en otros sectores del país hay sequías. Los granos básicos no sufren inundación, pero no crecen producto de la sequía. Y esto está generando bastante migración porque tampoco encuentran respuestas en el país. No sé si respondí a tu pregunta porque no la logré escuchar muy bien. Sí, era sobre el cambio de cobertura. Creo que lo tocaste muy bien, que hay, para repetir lo que más o menos mencionaste, es que hay diferentes razones por cual las personas deciden estar en movimiento y pues parte de esa cobertura es importante igualmente. Me gustaría preguntarle a Alberto y Liz,
si quieren añadir un poco más sobre pues algunos, cómo en su opinión ha cambiado esa cobertura, quizás Liz desde esa perspectiva desde Estados Unidos, desde el 2018, obviamente pues con unos cambios políticos drásticos. Mira, yo estoy viendo que especialmente en los grandes medios se está cubriendo mucho más cuán peligrosa es la trayectoria para que las personas lleguen acá. Yo creo que en los medios latinos siempre sabíamos, ya sea el Río Grande, cuando se trata de la frontera con México, la frontera, o el Darién, que habíamos visto muchas historias acompañando a los migrantes que están cruzando por esa zona de Panamá, pero ahora lo que estoy viendo en medios en inglés, en medios más grandes, es que están contando esa historia, de nuevo hablando de la humanización, están realmente relatando lo difícil que es llegar para muchas personas. De nuevo, no solo en estas rutas, sino normalmente teníamos el storytelling de qué pasaba en lo que llegaban a Estados Unidos o cuán difícil o cuán cuesta arriba se las ha hecho o el proceso migratorio o estar en Estados Unidos, pero no sabíamos tanto de ese trayecto, ¿no? Y creo que eso es importante porque realmente demuestra cuán difícil es la situación que están atravesando las personas que quieren venir para acá y si están dispuestos a hacer una travesía que muchas veces pone en riesgo su vida, más allá de poner en riesgo su estatus migratorio, sino sus vidas, ayuda realmente a eso, no nada más a humanizar al migrante, pero a sensibilizar a la audiencia para con la travesía de los migrantes que están llegando. Gracias. Y Alberto, creo que está en mute. Sí, yo creo que la cobertura de alguna manera cambió mucho a partir de 2018 por el hecho de la caravana, es decir, la gran caravana que atravesó México. Bueno, tuvo una parte buena y otra mala, ¿no? Por una parte la buena, digo, creo que permitió a miles de personas atravesar un país peligrosísimo y llegar a la frontera. La mala es que dio argumentos a la narrativa ultra de los xenófobos. Digo, o sea, con esto no quiero decir que la caravana sirvió para impedir, o sea, o sea, que fue utilizada, ¿no? Digo, pero pues lamentablemente creo que fue utilizada por Trump y por los xenófobos para demonizar todavía más la migración. Yo la verdad creo que soy bastante crítico con cómo estamos haciendo las cosas los y las periodistas, porque creo que estamos siendo muy poco profundos, creo que no estamos adelantándonos a cosas que sabíamos que iban a ocurrir y creo que luego, o sea, no sé, creo que no estamos acertando, la verdad. El año pasado miles de personas procedentes de Haití atravesaron México, llegaron a la frontera con Estados Unidos, de repente había miles en Coahuila y sin embargo o sea, pasó, después de las noticias inmediatas, pasó sin pena ni gloria. No sabemos qué ha pasado con las personas que fueron deportadas, no sabemos, no nos importa qué ha ocurrido con esa población de miles de personas que estaban en movimiento, que estaban en Chile, etcétera, etcétera. Lo mismo, sabíamos que miles de personas de Venezuela iban a atravesar el Darién en los próximos meses y es ahora cuando la gente está acercándose al Darién, cuando llevan meses haciéndolo y además lo sabíamos, porque todas las ONG nos lo estaban diciendo. Oigan, que esto está... Entonces yo creo que soy crítico con cómo nos lo estamos, creo que llegamos tarde a las cosas y creo que no hemos sido especialmente profundos. Y bueno, y me quedo ahí, que luego ya seguiré, que es que hablo mucho. No, al contrario, me encantó porque creo que me adelantaste un poco a una pregunta que iba a ser de follow-up, es que si existe alguna historia que te hubiese gustado abordar más y por qué, porque sé que pues a nivel de un periodista, quizás a nivel de la editorial o si pasa otra noticia importante, otro breaking news, rápido tenemos que mover las cosas y no podemos profundizar. Pero sí me adelantaste un poco, sé que nombraste los migrantes que están haitianos, nosotros también estábamos teniendo en nuestro equipo un montón eso en mente y cómo hay que darle seguimiento. Y no puedo hablar más, pero sí, el equipo tiene eso en mente como
como eso. Pero me encantaría escuchar, Gerardo, Liz, ¿hay algún cuento que te hubiese gustado más? ¿Alguna persona con quien hablaste que dijiste, sabes, hay algo aquí que pues por razones fuera de mi control no puedo cubrir esto ahora? Bueno, antes solamente porque creo que me faltó en la respuesta mía. Primera, solamente el tipo de abordaje de los periodistas y las periodistas. Yo creo que en los abordajes abundan los estereotipos hacia los migrantes. Como dice Alberto, hace falta de profundidad en la temática. Hay un contexto, falta de contexto y ausencia de la voz de los migrantes y las migrantes. En muchas ocasiones, las narrativas se basan en discursos del odio, y esto lo he visto en Guatemala y en México con las caravanas. Y luego, en los testimonios, a mí me ha tocado cubrir las caravanas. Y nosotros llevamos vehículo, pero con el chico que me hace cámara, hemos caminado junto a los migrantes y entonces te vas encontrando con testimonios, pero aparte de que te vas encontrando con los testimonios, vas sintiendo un poco lo que sienten los migrantes y las migrantes, ¿no? Y hay testimonios que son muy duros, y a veces uno, por no revictimizar a las personas, tratar de callar un poco tantos testimonios duros. Sin embargo, te vas dando cuenta en el camino que la población migrante quizás va en su peor momento de la vida, y que a veces nosotros como periodistas hacemos una utilización, los toma a veces como objeto y no como seres humanos como tal. Pero sí hay tantos testimonios, y a veces yo lo he manifestado en diversas conversaciones, que me ha tocado a veces, porque cuando te insertas, cuando te volvés empático con los migrantes, con la población migrante, a veces te salís del ámbito periodístico y te gana lo humano, ¿no? Y me ha tocado a veces salirme del ámbito periodístico e insertarme en el mundo, por ejemplo, de la gente. Te voy a poner un ejemplo. El 2019, en la caravana que salió el 15 de enero del 2019, había una chava de 25 años, iba del departamento de Olancho con una niña de 6 años, y en la frontera, en Tecún, frontera México-Guatemala, había toda la Guardia Nacional de México, estaba ahí impidiendo que la caravana avanzara, y se acercó un señor de aproximadamente 45 años a la migrante. Yo estaba cerca de ella y le dijo que no había problema, que él la iba a llevar junto a su hija sin cobrarle ni un solo centavo hasta Texas, Estados Unidos. Y entonces yo me di cuenta que era una persona del crimen organizado por la forma en cómo andaba vestida y la manera que sin conocerla le estaba proponiendo todo eso. Y entonces yo guardé mi carnet y le dije, no, le digo, ella va conmigo, yo la llevo. Entonces, y la chica se dio cuenta en el momento y le dijo que sí. Y él se separó, y después se dio cuenta que la querían llevar no para pasarla. Esas cosas me han pasado a mí. Luego tuve un choque con un periodista internacional de una agencia en Guatemala, en la caravana, y iba haciendo tomas, y entonces a una familia que iba cansada, llagada de los pies de caminar, la iba haciendo que retrocediera, que caminara, que saltara unos muros pequeños para hacer unas tomas y tomar unas imágenes. Y entonces a mí me calaba mucho y me salía de mi ámbito periodístico, y yo le fui a reclamar y le dije que eso no era periodismo. Y entonces cosas así que me han pasado y que me han faltado retratar y profundizar, siento que todavía es una deuda. Y tengo una pregunta, pero quiero que Liz conteste primero. Y de hecho, la pregunta también voy a ir
sacando preguntas del chat porque creo que estamos tocándolo en el momento y no quiero que pues nos vayamos como que del momento. Pero les termina. Bueno, primero esa historia, Gerardo, me llegó y me imagino lo duro que tiene que haber sido eso, pero la conciencia también gana, así que qué bueno que te ganó la humanidad en ese ejemplo que diste. Mira, yo en mi caso, cuando pienso en Pulso, para hacer un momento aquí de autocrítica, de lo que me lamento de no haber profundizado es en el cabildeo para la reforma migratoria aquí en Estados Unidos. Sabemos que ya van más de 20 años, 3, 4 administraciones donde los activistas en pro de los derechos de los inmigrantes han tratado de manera sobrehumana cambiar las leyes de este país. Y cada ciclo electoral vemos cómo está de nuevo estancado un nuevo proyecto de ley donde hay edición tras edición y hay muchísimas cosas que se les han hecho para que estas propuestas lleguen a pasar la Cámara de Representantes y el Senado y siempre se estanca y después nos olvidamos de nuevo de lo que pasó. Entonces, darle seguimiento, no nada más a los proyectos de ley, que capaz no es lo más sexy ni lo más atractivo, ni lo que tenga tanto storytelling para poder contar, pero contarle a nuestra audiencia, mira, esto es lo que se está proponiendo, estas son las organizaciones y las personas que están promoviendo estas leyes, lo que llamamos movement journalism, que es tratar de no dar el narrativo oficial, sino desde la perspectiva de los activistas que se están ocupando en hacer este cambio, reportar más eso, ¿no? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que exigen? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que ese tema no muera, ¿no? No nada más reportar que se cayó el proyecto de ley, sino tratar de nuevo de profundizar en lo que todavía sí es posible hacer y ayudar a que se reporte eso para que venga el cambio eventualmente. Gracias. Y veo que hay una mano, pero si puedes escribir tu pregunta en el chat, sería perfecto porque para seguir la conversación y pues darle espacio. Quisiera hacer un comentario, no sé si se pueda. Sí, estamos escuchándolo. Hola. Si pueden hacer el comentario en el chat, sería perfecto. Para eso que tenemos muchas preguntas y queremos ser un poco equitativos con cómo abordamos el espacio. Pero una pregunta, voy a seguir con las preguntas, que me pareció súper interesante y creo que Gerardo lo habías mencionado un poquito pues, en esos relatos personales que tuviste, es cómo podemos garantizar o tratar de garantizar a no revictimizar a las personas en cuanto contamos su historia. Y voy a añadir eso un poco porque quiero también empujarlos que si pueden explicar bien, si hay, quizás como periodistas ya ustedes hacen esto como parte natural de sus trabajos, pero si hay decisiones específicas en términos a las tomas fotográficas, a los tipos de preguntas, a la información que incluyen o no incluyen, para no revictimizar a sus sources y a los migrantes como tal. Me encantaría escuchar, pues eso es, yo creo que es un poco más específico, pero me parece interesante porque sé que no todo el mundo pues considera eso cuando está cubriendo a esta comunidad como tal. Sí, podemos empezar, Alberto, y después seguimos. Antes de hacer el comentario, Alberto, disculpa, quisiera hacer un comentario. Primero me presento, no sé si se pueda. Sí, estamos tratando de hacer los comentarios por chat, pero si quieres hacer un comentario, sí. Primero me presento, me llamo José Luis Elías, soy director de la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís en Matamoros, Tamaulipas, México, frontera con Texas, específicamente con Brownsville. Y Casa Migrante trabaja a la par con algunos albergues aquí en Matamoros y también en Reynosa, Tamaulipas.
Llama la atención lo que ustedes comentan. El comentario que hago es desde nuestra experiencia en el tema o en el fenómeno migratorio, una vez que las personas llegan hasta acá. Entendemos que la situación en Sudamérica, Centroamérica, por los factores climatológicos, políticos, etcétera, hacen que toda esta movilidad fluya hacia nosotros en el norte de México. Pero nos hemos dado cuenta que la migración en primer lugar ha cambiado, nosotros acá le decimos, se ha sistematizado. Nuestros hermanos migrantes, así lo percibimos nosotros acá en Tamaulipas. Nuestros hermanos migrantes ya no vienen desinformados, vienen con las noticias que surgen en redes sociales, con las noticias que sus familiares que pasaron hace 1 año, 2 años, 15 años, les dan. Ciertamente las noticias falsas siguen siendo un factor muy fuerte en donde el migrante es violentado en sus derechos y en sus necesidades, pero vemos cómo es que los migrantes ahora ya no solo viajan en caravana, sino que viajan en avión, viajan en camión, y ya tienen rutas fijas en sus destinos y saben a qué puntos poder tocar, decimos tocar puertas. Y para nosotros es algo bueno porque el migrante ya no sufre como hace 5 años, como hace 10 años. Entendemos que en Tamaulipas la cultura del narco es una cultura que permea demasiado. El narcotráfico es, al menos aquí en Tamaulipas, un factor muy fuerte. Sin embargo, vemos que el migrante al menos ya llega bajo otras circunstancias. Recordando el acontecimiento de los 72 en San Fernando, es una situación que ha cambiado. Actualmente sí nos llega mucha gente de Honduras, de Olancho, de Tegucigalpa, de algunos otros lugares que colindan con otros municipios. Está llegando gente de Guatemala, pero vemos también cómo es que en México se va moviendo mucha gente de Guerrero. Actualmente en Tamaulipas, tanto en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, el flujo ha sido su mayoría familias de Guerrero, que han sido en su mayoría engañadas bajo proyectos que están surgiendo como el MPP, que bien sabemos solamente atiende a cierta población o a ciertas personas. E incluso ahorita que comentaba, no recuerdo, creo que Gerardo, acerca de las caravanas en enero. Nosotros aquí estuvimos en San Fernando en esos meses cuando llegaron para acá y nos dimos cuenta que algunos coyotes se disfrazaban de pastores cristianos, pastores cristianos que no tenían alguna congregación, no tenían alguna afiliación con alguna comunidad y engañaban a las personas desde Honduras, engañaban a las personas desde El Salvador, y nos llamaba la atención porque cuando nosotros quisimos, junto con el Instituto Nacional de Migración, junto con la CNDH, cuando nosotros quisimos entrar a diálogo junto con OIM o el ACNUR, estos pseudo pastores no nos dejaron dialogar porque ya vienen organizados y sabían las rutas a dónde iban a tomar. En fin, la migración aquí en Tamaulipas ha sido cambiante. Los fenómenos migratorios han cambiado 2, 3 meses, nuevas normas, nuevas formas. Ahorita Estados Unidos en CBP autorizó en Reynosa pasar bajo título 8 por humanidad 150 personas por día. Y aquí en Matamoros ha permitido que pasen a Estados Unidos con un parol humanitario 50 a 60 personas por día. Entonces, eso ha desembocado que al menos en Tamaulipas estemos albergando entre unos 25 a 30,000 migrantes en toda la zona norte. La mayoría vienen engañados por los coyotes, por los pateros o por los guías, con la falsa oportunidad de que ellos son los que los van a ayudar a cruzar cuando los tiempos de espera son de 5 a 6 o 7 meses. Entonces, es una realidad muy distinta a la del centro de México, a la del sur, muy distinta a la de los países de origen, pero al fin y cuenta entendemos que todo el norte de México es el punto de llegada donde los migrantes se van asentando. Algunos quieren trabajar, algunos tienen la forma de hacerlo,
Algunos vienen con algunas creencias erróneas, pero creemos que todo se puede trabajar en conjunto desde una línea de acceso, ¿verdad? Hemos trabajado con algunas organizaciones, pero vemos esto, al menos aquí en Tamaulipas, en estos últimos 6 meses hemos vivido con esta situación, ¿verdad? Han llegado, al menos, repito, entre 25,000 y 30,000 migrantes y las noticias no lo dicen. Los medios de comunicación locales y estatales no los dicen porque están comprados por el narco. Y las situaciones que imperan, al final, nosotros como asociaciones civiles en pro a los migrantes somos las que estamos adelante. José Luis. Ya nada más para terminar, es una situación que es alarmante, pero aquí seguimos. De antemano, muchas gracias. Ay, disculpa que me haya extendido. No, gracias. Es que queremos dejar tiempo. La conversación realmente queremos, gracias por ese contexto súper importante. Queremos pasárselo a Alberto para que nos cuente un poco más. Sé que hizo una pregunta sobre la revictimización, pero si también puedes abordar, sé que José Luis habló un poco, unos buenos puntos de cómo podemos también profundizar algunas de esas coberturas que él acaba de mencionar. Gracias. Sí, el tema de la revictimización creo que es un debate eterno que solemos tener entre los periodistas, las periodistas y las organizaciones, porque digo, yo soy partidario de que creo que las personas migrantes son dueñas de sí mismas y cuando una persona habla con un periodista y le cuenta cuál es su contexto, creo que es una persona adulta que está en una situación complicada, pero que ha tomado la decisión de hablar. Es decir, porque cuando uno le pregunta en cualquier circunstancia, oiga, ¿quiere usted hablar? Te dicen no, o no saques mi nombre. Creo que es una ética básica. Es decir, si una persona te dice que no le des su nombre, no lo das. No grabes a una persona sin pedirle permiso. Pero en el momento en el que esa persona te ha dado permiso, creo que también es importante poner nombre, apellido y rostro a los fenómenos, porque si no, corremos el riesgo de convertir la migración en un fenómeno de sombras. Es decir, siluetas sin nombre y apellido que flotan sin contexto. Yo sí soy partidario de que, o sea, digo, hay elementos, yo que sé, por ejemplo, siempre a los niñas y adolescentes no se les saca el rostro, creo que es una práctica habitual, pero creo que a veces, y esto es una pequeña, antes he sido autocrítico con el periodismo, ahora soy un poquito sobre todo con las organizaciones, creo que a veces hay un excesivo celo en proteger al migrante sin preguntarle si quiere o no aparecer. Entonces, creo que hay estándares éticos imprescindibles, pero yo soy muy partidario de un periodismo y de unas historias con nombres y apellidos, con rostros, porque así es como conseguimos llegar a las personas que entiendan, no sé, es que si no tienen rostros, nombres y tal, creo que es muy difícil empatizar. Y la verdad que lo que comentaba el compañero, entiendo que muchas personas puedan llegar con ideas equivocadas hacia el norte de México y además, sobre todo en una zona muy peligrosa y con el tema de la presencia del crimen organizado, pero yo creo que nunca hay que olvidar que la gente cuando se marcha por un contexto, es decir, aunque sean engañados, o sea, digo, nadie se va porque quiere, nadie se va por gusto, una familia no deja su casa porque quiere una aventura, sino que la seducción de poder cruzar al otro lado puede ser engañosa, pero la realidad de pobreza, violencia, miseria, etcétera, o huracanes, pues sigue ahí. Gracias. Y Gerardo, Liz, no sé si quieren abordar sobre eso, si no, tengo una pregunta más. Porque Liz dijo que no, Gerardo, sí, no, ok. Yo creo que a base de eso, Alberto, mencionaste que pues hay una ética, ¿verdad? Y hay en cierta forma, obviamente, una moral, dos cosas distintas en cuanto al approach a cómo se cubren los migrantes y esta comunidad. Pero también creo que hay una conversación, y Liz lo mencionaste antes, un movimiento
sobre cuál es el rol de los medios como entidad, el rol del periodista para cambiar esta narrativa o más bien una opinión pública. Y pues en eso pues ayudamos, esa cobertura también ayudar a no solo a humanizar, pero para que las personas migrantes sean vistas como iguales. La pregunta, vamos a empezar con Gerardo. ¿Realmente podemos pensar que grandes medios de comunicación pueden ser actores de cambio? ¿Y cuál es ese rol de esos medios, grandes o no, de ser ese mecanismo de cambio social? Bueno, es que en el tema de las narrativas, especialmente de los grandes medios de comunicación, como son masivos, tienen mucha incidencia en la mentalidad del pueblo, ya sea de un país o de varios países. Y tienen mucho poder porque distorsionan las realidades y estigmatizan a las poblaciones. Y yo voy a partir, por ejemplo, de un ejemplo de las caravanas. Fue de las primeras caravanas del 2018. Era una caravana masiva, un éxodo masivo de hondureños y hondureñas que huían de la pobreza, la miseria y la violencia. Tantos testimonios, tantos rostros de la migración forzada, como dice Alberto, pero en México resulta que una mujer hondureña, no me recuerdo el nombre de ella, pero se llama Miriam Zelaya. Estaban dándole alimentación en un lugar en México y le dieron frijoles. Y ella dijo que no quería frijoles, que ya le aburrían los frijoles, y varios medios de comunicación tomaron ese testimonio y comenzaron a replicarlo en las diversas redes sociales y en los diversos medios de comunicación, y entonces ya comenzaron a estigmatizar a los migrantes. Que no quieren frijoles, que le damos de lo poco que tienen, y distorsionan la esencia de la migración y de las causas que provocan la migración y de las violaciones a los derechos humanos. Eso por un lado. Luego hay muchos medios masivos con un concepto nacionalista, lo que decía también Alberto, por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala, la mayor parte de los medios de comunicación con las últimas caravanas, no hacían las primeras, que la población guatemalteca daba mucho apoyo a las caravanas. Pero en las últimas caravanas, en contexto de pandemia, como la frontera sur de Estados Unidos avanzó no solamente a México, sino que avanzó a Guatemala y a Honduras, pues estas caravanas eran retenidas en Guatemala. ¿Y cuál era el discurso oficial? Que era reproducido a través de los diversos medios de comunicación, que en las caravanas iban pandilleros, que en las caravanas iban personas con COVID-19, que en las caravanas iban personas malas, que iban a invadir el territorio guatemalteco, y comenzaba aquella campaña para crear xenofobia, y comenzaba la gente a recriminar a la población migrante. Y eso se daba desde los medios de comunicación grandes que llegan a diferentes sectores. Entonces, yo creo que cuando seguimos los discursos oficiales, nos volvemos voceros de los grupos de poder, de los antimigrantes, y incidimos en la mente de las personas. Luego, otro tema siempre que tiene que ver con esto es la forma en cómo decimos. En México salió una noticia hace poco de una agencia internacional que decían recuperan a migrantes, liberan a migrantes. Estos migrantes iban a manos de coyotes. Entonces, claro, cuando uno escucha los recuperan, los liberan, es que se supone que uno piensa que estaban a manos del crimen organizado, como pasa con muchos hondureños que son raptados o secuestrados, y entonces no, era que iban en un bus y la migra los detuvo y los metió presos y los deportó. Y todas esas narrativas que son parte de la política antimigrante, nosotros las repetimos y no somos capaces de cambiarlas. Gracias. Y por último, Liz.
Bueno, ¿qué les puedo decir? Sí, creo que todos tenemos un rol en cambiar la narrativa y creo que mucho se ha dicho acerca de lo que pueden hacer los grandes medios. Yo quiero contribuir lo que podemos hacer medios como nosotros, como Pulso, que tenemos el lujo de no ser breaking news, de no tener que reportar lo que está ocurriendo a último minuto. Tenemos ese privilegio de poder reflexionar acerca de cuál es la historia detrás de la historia y ayudar a cambiar esa narrativa para justamente humanizar a los migrantes. Y quiero mostrarles esta historia, que es una de mis preferidas de Pulso, se las muestro aquí, está en inglés, nuestro medio, por cierto, es en inglés. Y esta es una de las historias preferidas de nuestra audiencia, no se ve muy bien acá, pero básicamente es una historia que hicimos acerca de los artefactos que dejan atrás los migrantes, ya sea en la frontera o en otras partes de Estados Unidos, cuando están embarcando su travesía. Y ahí es una recolección de artefactos como diarios, rosarios, ropas, zapatos, amuletos, entrevistas que hicimos con cuál es ese artículo que tú no podías dejar atrás en tu casa. Y lo que ves cuando ves las posesiones que traen las personas cuando quieren venir hacia acá, de nuevo, ya sea cual sea la ruta, por avión, caminando, en bote, como sea, cuando ves esos artefactos, dices, wow, yo también me llevaría mi diario, o yo también tengo conmigo ese rosario que me heredé de mi abuela, o yo también tengo el muñequito con el que dormía toda la vida, o mira, tengo la carta que me escribió mi primer novio o novia. Esa historia realmente es de mucho impacto y cada vez que la ponemos, porque ya a estas alturas es una historia evergreen, como decimos, esa historia la hemos escrito y reescrito de muchas maneras diferentes y se torna viral cada vez que la compartimos, porque lo que vemos en los comentarios de nuevo es, ay, yo también tenía este artefacto, wow, qué bello, qué impacto emocional le da a la audiencia ver que de nuevo somos seres humanos todos, humaniza al migrante y yo creo que historias como estas, ¿verdad? No nada más la tragedia, no nada más lo triste, no nada más lo duro, sino cubrir a las personas que están en movimiento como full people, como decimos en inglés, que también tienen derecho a traer estas cosas y que tienen intereses más allá de su proceso migratorio, es una forma de hacerlo. Gracias. Y puse ahí, pude encontrar el enlace y lo puse en el chat. Estamos súper a tiempo. Quiero agradecer un montón, Liz, Gerardo, Alberto, muchísimas gracias por tomar de su tiempo. Gerardo, yo sé que para los que quedaron aquí, vino corriendo de cubrir una noticia para estar en esta conversación. Lo aprecio un montón y ya verán que en nuestras redes vamos a estar publicando otras series de conversatorios del programa de migración. El próximo es el 12 de octubre, así que pendiente en BeHipGive. Estamos en nuestras plataformas. Si tienen otras preguntas, por favor, o algún seguimiento que quieren hacer con el programa de migración, pueden escribir a migration@hiponline.org, está en el chat. Y por último, que casi se nos olvida, pero nuestra plataforma de movimiento de crowdfunding hoy está haciendo matching funds, o sea que vamos a estar fondos de contrapartida para la campaña Comunidad en Movimiento. Así que la voy a poner aquí el enlace, que si se sienten en sus corazones donar a la comunidad en movimiento por parte de HipGive, ahí pueden hacerlo. Muchísimas gracias y que tengan una linda semana. Ahí está toda la información. Gracias, Mario. Y gracias. Nos vemos. Hasta luego. Oh, gracias. Bye. Gracias. Lo dejamos aquí unos minutos en lo que quizás si alguien quiere escribir del chat, copiar la información. Si no, chao.